Como les decía, el marco conceptual de las NIC-SP es su homólogo al marco conceptual de las NIF. Van a ver que es muy parecido, no es algo así como sumamente diferente de lo que ya ustedes conocen. Em, Al igual que en el caso de las NIF, el marco conceptual de las NIC-SP es un documento adicional, es decir, yo tengo el marco conceptual y tengo todas las normas. Él es aparte de las normas. Es un documento como tal, digamos independiente. Em, es reciente, ¿verdad? 2014, vimos ahora en la línea de tiempo, 10, 11 años, por ahí, ¿verdad? Depende de cuándo fue publicado específicamente. En ese sentido, el marco conceptual está alineado con los objetivos del sector público. Ya los hemos, ya, yo creo que ahí los voy cansando más bien, ya los hemos mencionado, pero los objetivos del sector público están enfocados en prestar servicios a los ciudadanos, no en generar utilidades. Entonces, el marco conceptual nos habla precisamente en su introducción de que lo que está buscando es alinearse con cumplir ese objetivo, con, digamos, revelar información de cómo hace esa prestación de servicios al ciudadano. Los informes financieros apoyan la evaluación de la eficiencia y la efectividad en la gestión de los recursos públicos. ¿Qué tan bueno fui utilizando los recursos que se obtuvieron? Por lo que mencionábamos ahora digamos, en la conversación que tuvimos de repaso, en el sector público, para que me aprueben el presupuesto, significa que tuvimos que haber obtenido los recursos. Entonces hay que ver qué tan buenos fuimos utilizando esos recursos. Y también ahí les voy a decir algo que tal vez ahora lo omití, pero el que yo tenga un 100% de ejecución del presupuesto no significa que fui bueno. Eso también es otro elemento que me deberían evaluar. Es decir, yo gasté el 100%, podría ser que lo gastara nada más por gastar. Ese es otro elemento que se hace al momento de realizar la evaluación del presupuesto. Si usé los recursos en cosas que valieron la pena, que aportan para los objetivos de la institución del sector público. Nada más hay como un paréntesis. El marco conceptual considera las características particulares del sector público. Ya las hemos mencionado, pero bueno, aquí vienen nuevamente. Bueno, algunas. En el sector público hay transacciones sin contraprestación, como ya hemos visto, porque lo que se busca es gastar esos recursos para brindarle servicios a los ciudadanos. Que, por ejemplo, se invierte en la construcción de carreteras. Yo no pago específicamente por la carretera, de forma indirecta, pues sí, con mis impuestos, pero yo no soy el que está pagando la calle como tal. Es el gobierno que hizo el pago de la calle para brindarme ese servicio, yo poder desplazarme libremente por el país. Em, bueno, muchas de sus transacciones están basadas en un presupuesto que está previamente aprobado y que ya vimos es como ese umbral en el que tengo que manejar. Si me aprobaron 100, pues 100 es el límite. A menos de que obtuviéramos nuevos recursos, pero 100 sería el límite. Una particularidad que tiene esto. La longevidad del sector público, a diferencia de las empresas que pues tienen una vida más limitada, bueno, algunas. No vamos a decir que todas, porque veamos casos de empresas como Coca-Cola, que tiene más de 100 años, McDonald's y todas estas que son franquicias que quién sabe cuántos años va a durar. Pero el sector público va a permanecer, se ocupa, ¿verdad? Las instituciones del sector público. Puede ser que algunas instituciones del sector público desaparezcan, pero el sector público como tal o se haga más chiquitito o más bien se expanda, pero no va a desaparecer. Si hay un elemento de longevidad, en lo que es el sector público como tal. Creo que alguien iba a decirnos algo. No, No, profe, fue que se me activó el micrófono. está bien, no se preocupe. Em, ok, vamos a continuar. El siguiente punto son activos y pasivos del sector público. También ya hemos visto que los activos y pasivos del sector público son particulares.
No son los mismos activos y pasivos, hay activos especiales. Y ahí seguiré en eso de que tiene, por ejemplo, carreteras, y eso es algo muy notorio. Tiene puentes, tiene represas, y tiene alcantarillados, pero todos estos elementos que dan infraestructura general para el país. Y sus pasivos no son los mismos, porque no es como que fueron y le pidieron prestado a la financiera X. No, no, vean que en su gran mayoría, por el volumen tan grande, ¿quiénes son los que le prestan al gobierno? De hecho, ya lo vimos desde las primeras presentaciones. Organismos internacionales, es el Banco Mundial, es el FMI, son organismos muy grandes que ocuparán entonces cierta calidad de información financiera. No son los mismos pasivos en ese sentido. Bueno, puede ser, pero no necesariamente. Cumplen funciones reguladoras, esto es también muy importante. El sector público es donde se encuentran organismos reguladores, por ejemplo, es donde están eh, instituciones que dan permisos o que recaudan impuestos o que son los que autorizan actividades. Por ejemplo, las municipalidades son las que dan las patentes de funcionamiento, ¿verdad? Ellos tienen un- una función diferente. Ahí tienen bienes artísticos y culturales. Entonces el sector público tiene los monumentos, tienen edificios históricos, tienen edificios donde sucedió alguna actividad en particular. Es más, por ejemplo, tienen elementos como la mesa en donde se firmó la constitución política, la última versión de la constitución política. Este tiene otros activos que tal vez, por ejemplo, la constitución política original, ellos tendrían ese tipo de documentos que tienen un valor histórico y aquí hay que tener cuidado. Ese tipo de bienes artísticos y culturales tienen un valor de básicamente inconmensurable. Porque, por ejemplo, si yo me voy y me meto en una biblioteca pública que tiene libros históricos, eh, ¿cuánto vale eso? ¿Verdad? Es algo muy subjetivo, no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Muchos de estos bienes artísticos y culturales no tenemos cómo cuantificarlos a nivel de monto. Sabemos que vale mucho. Uno de estos edificios que tienen más de 100 años, porque sucedió ahí un elemento histórico del país, pero como tal no sabemos cuánto vale. Entonces es un tratamiento un poco más complicado. Generalmente, y ahí les anticipo, ya después lo veremos, como no hay cómo cuantificarlo, lo que se hace es revelarlo en notas en los estados financieros, de que existe y que es muy importante por el valor histórico. Esas son particularidades que eh, a partir de los cuales pues se ha hecho esta, eh, digamos, adaptación del marco de la NIF al marco de la NIC. Ahora, el marco como tal tiene 8 capítulos. En algún momento tuvo 9, ahora tiene 8 en la versión actual. Está alineado precisamente con los 8 capítulos del marco conceptual de la NIF. El capítulo 1 es la función y autoridad que tiene el marco conceptual. Básicamente, lo que nos va a explicar el capítulo 1 es para qué sirve ese marco conceptual. Y aquí hay que tener claro que el marco conceptual no es una norma. Las normas son las que yo mencioné ahora, ¿verdad? En la primera parte. Y ahí se enlistaron todas hasta las 50. Esas son las normas. Les dije que el marco conceptual es aparte. El marco conceptual no es una norma como tal, sino un documento que aclara conceptos generales. En ninguna de esas normas ustedes van a ir a ver que diga qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un gasto. Esos son conceptos generales, tampoco quedan ahí sueltos. Son conceptos generales que este marco conceptual los explica. Entonces, su función
es proveer una guía para el desarrollo de las normas internacionales de contabilidad del sector público y guías prácticas recomendadas. Entonces, lo que hace es brindar la base para yo después generar bueno, en este caso, el actual consejo, ¿verdad? El IPSAS-B, cuando hace una nueva norma, esta es la guía para hacerla o con base en esto es que lo tiene que hacer. Por ejemplo, vemos ahora que hay una NIC-SP de inventarios y sabemos que el inventario es un activo. ¿Cómo tomamos esa base antes de llegar a una norma específica sobre inventarios? Del marco conceptual. El marco conceptual nos da los conceptos generales, reitero, de que es un activo y ya después me iría a la norma específica que me habla de que es inventario. Em, Ofrece principios para interpretar y aplicar las NIC-SP en ausencia de normas específicas. Eso también es algo importante. Si ustedes vieron, pues bueno, la lista de las NIC-SP es muy amplia, pero es posible que hayan transacciones o eventos económicos que no tengan una norma específica. Entonces, ante esa ausencia de norma específica, lo que se utiliza es el marco conceptual, que se queda las bases para los registros contables. No tiene carácter normativo, como ya vimos, no es una norma y tampoco reemplaza las NIC-SP. Es un complemento, es parte de, ¿verdad? Cuando hablamos de NIC-SP, va a todas las normas y su marco conceptual. Y es una referencia para situaciones no contempladas explícitamente en las normas. Ese es el capítulo 1. Entonces, eh, el marco conceptual nos ayuda a formular nuevas NIC-SP y es un complemento de ellas. Capítulo 2. Objetivo y usuarios de la información financiera a propósito general. Bueno, tal vez veamos esa primera palabra que tal vez mm, la deberíamos haber abarcado en algún momento cuando vimos por acá. Se llama Marco Conceptual para la Información Financiera de Propósito General, comúnmente conocido como IFPG. El IFPG, Información Financiera de Propósito General, es la información financiera que se genera. Y se dice que es de propósito general porque es para todos, ¿verdad? No es para alguien en particular. No es un marco conceptual para generar información para el Ministerio de Hacienda. Es un marco conceptual que lo que busca es generar información de propósito general, es para que cualquier institución o cualquier persona lo pueda utilizar. Es decir, que cualquiera de nosotros podría ir, y esto es información pública, me meto al portal de alguna institución, por ejemplo, una municipalidad, ahí veo sus estados financieros y deberíamos poder tenerlos y poder eh, entender de forma general cuál es el estado de la institución. Entonces, el marco conceptual regula esa generación de información general, los estados financieros, que son para que cualquier persona pueda usarlos. No es para un informe en específico, ¿verdad? Que generalmente pues serían privados de las instituciones. El capítulo 2 nos va a decir entonces cuál es el objetivo y los usuarios de esa información. El objetivo, como es para cualquier institución o cualquier persona, ya lo habíamos mencionado desde la primera sesión, es la rendición de cuentas. Y también lo vemos ahorita. Es evaluar cómo las entidades gestionaran los recursos públicos. Entonces, no es que yo genero la información solo porque sí. Y genero la información por un elemento de transparencia. Y también dice por acá que es para tomar decisiones. Informar sobre la sostenibilidad de la prestación de servicios y el uso eficiente de los recursos. Entonces, al tomar decisiones, nos estamos refiriendo a que yo voy a utilizar la información histórica para poder guiar el actuar de la institución. Por ejemplo, eh,
en nuevas adquisiciones o tal vez en nuevas capacitaciones o en reformulaciones del presupuesto, tal vez con base en lo que hemos estado viendo en estado financiero, estamos invirtiendo mucho en un elemento en particular que habría que disminuirlo o tal vez está gastando mucho en ese elemento en particular y puede ser porque estamos accediendo a precios muy altos, entonces podemos ver cómo negociar precios mejores. ¿Verdad? Pero bueno, hay un elemento de toma de decisiones, hay datos para poder realizar esa toma de decisiones. A nivel de los usuarios, ya les dije que son todas las personas y entidades, pero bueno, aquí vamos a tener dos tipos. Uno, destinatarios de servicios, es decir, los ciudadanos y sus representantes y quienes dependen de los servicios públicos. Y también están los que suministran recursos, contribuyentes, donantes, prestamistas, que ahí es donde ingresan los organismos internacionales, y otros que financian las actividades del sector público. Esos son los dos bloques más grandes. Y aunque tal vez nosotros no lo hagamos, esa información tiene que estar disponible. Si yo quisiera, puedo ingresar al sitio web, podría poder ingresar al sitio web de cualquier institución del gobierno y ver sus estados financieros. Como ciudadanos deberíamos hacerlo de vez en cuando y con alguna institución que nos interese. Aunque si ustedes lo analizan, es muy probable que no lo hagamos y que muchas personas que conozcamos tampoco lo hagan. Es posible que sí hayan algunas personas que lo hacen, precisamente por esa preocupación por la rendición de cuentas. También en ese mismo capítulo 2 nos habla de que la capacidad de la entidad para cumplir sus obligaciones, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos y la sostenibilidad de los servicios prestados son los datos que, digamos, se brindan como información a esos usuarios, ¿verdad? Los usuarios lo que van a poder acceder es a ver esa capacidad que tiene la institución para cumplir sus obligaciones. Les decía ahora al inicio de la parte del devengo. Y entonces, al ser que la información financiera de propósito general se genera a partir del devengo, ahí se pueden ver, por ejemplo, qué tantas deudas tiene la institución. Entonces, si tiene la capacidad para poder cubrir esas deudas. Que precisamente a partir de elementos como estos es que se logra ver el déficit fiscal en nuestro país, como en qué momento se generó. La eficiencia eficaz en el uso de recursos, en qué se están invirtiendo. Entonces ahí uno podría ver, mira, si está aumentando, no sé, la partida de activos de largo plazo de la institución, o más bien se está almacenando ese dinero en efectivo, o se compraron inventarios, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo en general en las partidas? La sostenibilidad de los servicios prestados también, ¿verdad? Sí, los ingresos que recibe la institución pueden cubrir esos servicios que están prestando, o si más bien es una institución que está siendo deficitaria. Mm. También van a tener algunas características estos estados financieros que deben cumplirse. Son muy parecidas. Ustedes ven, todo lo que hemos visto hasta el momento es muy parecido a las NIF completas. A nivel de las características cualitativas, la IFPG, ¿verdad? La información financiera de propósito general, presenta información financiera y no financiera sobre fenómenos económicos y de otro tipo. Y las características cualitativas de la información, incluida en la información financiera de propósito general, son atributos que hacen que esa información sea útil. Por ejemplo, que sea comparable, que yo tenga este año y el año anterior. Eso es un elemento que es muy útil para ver cómo evolucionaron las cuentas. Pero son características que debe cumplir los estados financieros. Útil a los usuarios y apoyan el logro de los objetivos de información financiera, ¿verdad? Es decir, estas características son para que podamos decir que efectivamente la información apoya el proceso de toma de decisiones o el proceso de rendición de cuentas. Entonces, a manera de fundamentos, perdón,
fundamentales, perdón, no fundamentos. De fundamentales, que son características fundamentales, tenemos dos. La relevancia, es decir, la información debe cumplir con las decisiones de los usuarios y ser pertinente para evaluar el rendimiento y la situación financiera. Y debe tener una representación fiel, debe reflejar con precisión la realidad económica, evitando sesgos y errores materiales. ¿Qué quieren decir estas dos características? La primera de relevancia significa que los datos que vienen en el estado financiero son útiles para el proceso de toma de decisiones. Si el dato se hubiese omitido, me llevaría a otra decisión diferente, porque aquel dato es muy importante, es relevante para el proceso de toma de decisiones. Si es un dato que yo pudiese omitir, sería un dato irrelevante. Pero toda la información que se presenta en el estado financiero tiene que ser información relevante, información que apoye ese proceso de toma de decisiones. Y en cuanto a representación fiel, significa que lo que viene en el estado financiero es todo lo que tiene la institución. Es decir, que no hemos dejado transacciones por fuera. Tenemos que lograr que esa información se presente toda de manera relevante, porque ya sabemos que, por ejemplo, hay montos muy chiquititos a veces. Los montos pequeños se unen con partidas más grandes que tienen la misma naturaleza para que ahora sí puedan ser importantes para el proceso de toma de decisiones. Entonces, la representación fiel es que todos los elementos de la empresa, bueno, sí, de la institución como tal, se están presentando en estado financiero sin omitir ninguno. Esto es algo importante. Están libres de errores también, en teoría. Este, Esas son las dos características fundamentales y tienen cuatro características de mejora. La primera, comparabilidad, es decir, que tenemos este año y el año anterior, o dice con otras empresas. También yo podría comparar esta empresa con otras empresas. De hecho, ahí abro el paréntesis. Bueno, yo no sé si ustedes lo habrán visto ahí en el campus y si se pusieron a jugar un poco con los archivos que les subí. Igual fue poco tiempo, ¿verdad? Y, pero, por ejemplo, si vamos al campus de cátedra, por aquí en documentos, sí, estoy compartiendo toda la pantalla, ¿verdad? Sí. En documentos de apoyo, yo le subí varios documentos, textos de las NIC SP, los presupuestos de los últimos años, y aquí hay documentos emitidos por la contabilidad. Aquí está este formato de presentación de estados financieros. Aquí hay varios archivos en Excel que preparó la Contabilidad Nacional. Y aquí tiene, por ejemplo, estados varios. Cuando yo voy a preparar los estados financieros, precisamente ya la Contabilidad Nacional me ha preparado unos formatos. Por ejemplo, este. Bueno, ven, aquí en cada pestaña hay un estado, bueno, y más los otros que vimos ahora. Pero vean que efectivamente los estados financieros está para 2 años. Qué raro, hace un rato. Bueno, no puedo. Bueno, son comparables. Aquí iría un año, aquí iría el otro año, pero además también estaba la homologación que hablamos. Vean que aquí vienen ya nombres y un catálogo de cuentas con su código y su nombre para que las instituciones lo presenten de forma homóloga. Entonces, sería comparable a lo largo del tiempo, este año con el anterior, pero también sería comparable con otras instituciones porque estamos utilizando el mismo catálogo de cuentas y los mismos formatos en este caso. ¿Ven? Esto sería un estado financiero del sector público. Estos formatos los preparó la Contabilidad Nacional precisamente para homologar esa generación de estados financieros y cumplir con esas características que pide el marco conceptual. Todos los estados tienen esa misma homologación para facilitar esa comparabilidad y homologación y que entonces uno pueda entender perfectamente el estado y que
no sea que yo me lo invento como quiera y nada más es para mí, sino que todas las instituciones lo manejan similar. Y eso en cuanto a comparabilidad, vean, también está comprensibilidad. La información debe ser presentada de manera clara y estructurada. Entonces, en teoría, esa estructura que vimos ahora, que somos podríamos entenderla fácilmente. Oportuno, debe estar disponible en el momento adecuado para la toma de decisiones. Entonces, ustedes ingresan, ya dije, al portal de cualquier institución pública, ahí debería estar ya los estados financieros publicados. Bueno, algunos. Tal vez no el de este mes, por ejemplo, pero sí, tal vez, bueno, tampoco el del mes pasado, tal vez el de noviembre. Ahí de seguro en enero estarían presentando diciembre, por ejemplo. Verificabilidad permite que diferentes observadores lleguen a conclusiones similares con la misma información. Verificabilidad significa que los montos que vienen en el estado financiero no son un invento, sino que están respaldados por documentos. Si yo tengo un monto en el estado financiero, significa que puedo ir a buscar eso eh, a través de un contrato, a través de una factura, a través de que esté ahí físico. Por ejemplo, si era un vehículo, entonces yo puedo ir y ver y ahí está el vehículo, o un edificio y ahí está el edificio. Pero hay un elemento de verificabilidad, lo que dice el estado financiero tiene un sustento, no es un invento como tal. Algunos conceptos relevantes también que vienen en este capítulo 2 que no son características ni fundamentales ni de mejora, pero que son importantes al momento de preparar un estado financiero. El primero es el criterio de negocio o empresa en marcha. Y ese también lo veíamos en la NIF. El negocio en marcha significa que la empresa está operando y seguiría operando en el largo tiempo. De hecho, ahora lo vimos en las características de las instituciones del sector público, que estas son más longevas, porque ¿cuánto va a durar el gobierno de Costa Rica? De ahí, yo consideraría que para siempre, ¿verdad? Pero, eh, ¿verdad? Hay un elemento que va a permanecer a lo largo del tiempo que el estado financiero se genera, bajo el supuesto que esa institución va a seguir en funcionamiento durante algún tiempo. Un segundito. Listo. Ok. Em, Hay un elemento también de materialidad o importancia relativa. La materialidad e importancia relativa em, constituye las cifras a través de las cuales, digamos, un elemento en los estados financieros es decisorio en el proceso de toma de decisiones. Mayoritariamente lo vemos en auditorías, ¿verdad? De que a partir, no sé, de un 1% del activo es material y por tanto conduce a un error. Pero eso también aplica para los registros contables. A partir de X monto, un elemento mal presentado en los estados financieros significa que estamos induciendo error en los estados financieros, valga la redundancia, el tomador de decisiones. Entonces no estamos cumpliendo con el principio o la característica de relevancia. Esa materialidad de importancia relativa, entonces tendrá que ver mucho con los principios fundamentales de relevancia y presentación fiel. Si, por ejemplo, hay una materialidad de X monto y las cifras están incorrectas por un monto superior a ese, entonces ya no estamos cumpliendo ni con la relevancia ni con la presentación fiel. El último dato es el costo-beneficio. Hay algunos datos que es muy complejo poder presentar y que su costo es mayor que el beneficio que van a poder aportar. Entonces, en esos casos es mejor utilizar supuestos o estimaciones para poder aproximar la cifra, porque el beneficio de conseguirlo es muy costoso. Esto sucede principalmente cuando estamos buscando datos históricos, datos muy viejos, tal vez ya no aportan tanto a la actualidad. Ahí termino el capítulo 3, no sé cómo van. ¿Tenemos alguna consulta?
De momento no, profe. Está bien. Vamos al cuarto capítulo, entidad que informa. ¿Qué es la entidad que informa? Es cualquier institución, ¿verdad? Entidad que informa como tal es la institución que emite el estado financiero. Entonces es la municipalidad o es el ministerio, ¿verdad? Es cualquier institución que está presentando estados financieros en ese sentido. Nos dice que es una entidad del sector público que informa, es un gobierno u otra organización o programa o área identificable de la actividad del sector público que prepara información financiera de propósito general. Y aquí es importante que eh, puede ser instituciones individuales o consolidadas, porque vean que inclusive ahí nos dice que puede ser el gobierno. Hago señalamiento de esto porque en algunos casos se presentan estados financieros individuales y grupales. Entonces, por ejemplo, la municipalidad debería consolidar sus estados financieros con el comité eh, cantonal, el comité de deportes. Y entonces los dos deberían ser instituciones que informan de manera separada, que tengan su estado financiero separado, pero también deberían tener su estado financiero consolidado. Y también deberíamos tener todos esos estados financieros de instituciones del sector público separados y el consolidado del país como tal, del gobierno. Entonces, es muy variado quién es la institución que informa. Pueden ser instituciones individuales, pueden ser instituciones este, más consolidadas, puede ser el mismo gobierno como tal. Dice que, eso sí, es una institución que tiene control sobre los recursos y es responsable de su gestión. Es una característica que deberíamos, digamos, cumplir para poder decir que es la institución que informa. También es una institución que está sujeta a rendición de cuentas ante sus usuarios principales. Eh, entonces, son instituciones públicas, básicamente, ¿verdad? Que en cierta medida tienen que presentar esos estados financieros para que cualquier persona pueda acceder a la información. Y que reitero, puede ser que nadie se meta a ver esos estados financieros, pero tiene esa obligación de rendir cuentas por ser parte del sector público. Pueden presentar estados financieros consolidados y controlan actas de entidad, ¿verdad? Bueno, ya lo mencioné, ahí me anticipé más bien. Capítulo 5, elementos que va a tener la información financiera de propósito general, es decir, los estados financieros. Ya ustedes los conocen, activos, pasivos y patrimonio. Particularidades que tiene, en el caso de los activos, bueno, ya esto lo vi en la primera parte de la presentación. Hay activos que son generadores de efectivo y no generadores de efectivo. Entonces, cuando hablamos de activos, vean que la definición cambia un poquitito. Dice que son recursos controlados por la entidad. Muy bien, son recursos que le pertenecen, son sus edificios, su mobiliario, su equipo, sus terrenos. Pero dice, bueno, como resultado de eventos pasados, ¿verdad? De haberlo adquirido en el pasado, de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos o potencial de servicio. Esto por lo que mencionábamos anteriormente cuando vimos toda la lista de las NIC-SP, de que algunas instituciones sí cobran por sus servicios y otras no, otras lo hacen, digamos, este, de forma gratuita. Entonces, en esos casos que no están cobrando como tal, es por el potencial de servicio que tanto van a ayudar. Es un valor, digamos, simbólico, que hay que estimar. En el caso de los pasivos, nos dice que son obligaciones presentes que surgirán de la transferencia de recursos como resultado de eventos pasados. Ahí pues es parecido a que ya hemos conocido. Em, Como tercer elemento tenemos el patrimonio, la diferencia residual entre los activos y los pasivos. Es importante que en este caso el patrimonio neto no le pertenece a nadie en particular, ¿verdad? Porque aquí no hay accionistas. Bueno, no deberíamos tener accionistas.
Entonces, es un pasivo un poco diferente en ese aspecto. A nivel de ingresos, los ingresos, bueno, incluyen, son incrementos en el patrimonio neto, excluyendo aportes de los propietarios. Aquí es interesante que, bueno, aún el marco conceptual de la NXP nos habla o nos da un concepto muy parecido. Vean que nos habla de excluyendo aportes de propietarios, este, porque al final ahí es lo que está haciendo alusión es que, por ejemplo, cuando se fundó una municipalidad, por ejemplo, hubo un aporte por parte de los vecinos de esa comunidad, de ese cantón, para que se generara a nivel de los terrenos, edificios, esas cosas. Pero no son propietarios como tal, ¿verdad? Sino este, son los que lo fundaron como tal. Los ingresos en el sector público estarían dados principalmente por tres elementos. Uno, cuando ellos brindan un servicio, entonces ahí cobran por ese servicio. Dos, este, impuestos. No están brindando ningún servicio, pero estamos obligados a pagar ese impuesto. O tres, eh, transferencias del gobierno central. Entonces, eh, vamos a pensar en alguna institución, eh, por ejemplo, la Asamblea Legislativa. Ellos no brindan ningún servicio a la comunidad. No hay una venta de servicios por parte de ellos. Tampoco recolectan impuestos. No hay impuestos a la Asamblea Legislativa. ¿Cómo reciben ellos fondos? Directamente al gobierno central. Les hace una transferencia. Los otros ingresos pueden ser por transferencias. Entonces, esas serían las tres formas de ingresos que tiene el sector público: transferencia, impuestos o la prestación de un servicio. Y los gastos son decrementos en el patrimonio neto, excluyendo distribuciones a propietarios. Aquí también no confundamos esa distribución de propietarios con la misma que teníamos en el sector privado, ¿verdad? Porque aquí no hay accionistas, entonces no es que hay distribución de dividendos, sino que eventualmente puede ser que instituciones del sector público pues tengan que transferirse fondos porque esa es digamos, la institución principal. Bueno, de hecho lo mencioné ahora, cuando nos sobraba recursos que hay que pasar el presupuesto al siguiente año. Bueno, eso se hace, la institución pequeñita, por decirlo así, lo va a pasar a la institución que lo administra, la institución grande, que es la que entonces va a recuperar nuevamente el presupuesto que le había concedido originalmente. Conceptos importantes aquí. Para todos esos activos, pasivos, ingresos, gastos, tenemos cuatro componentes: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Esto es algo que maneja la NIC completa. Reconocimiento y medición van como de la mano. ¿Qué es reconocimiento y medición? De identificar que existe un activo. ¿Cómo identifico que hay un activo? Cuando cumple los componentes de la definición de un activo. ¿Qué es un activo? Un recurso controlable por parte de la entidad que generaría beneficios o potencial de servicio futuro. Entonces, si yo tengo vamos a pensar que puede ser una maquinaria que cumple con ese criterio, entonces voy a poder reconocer el activo como un activo de la institución. Va acompañado de medición, porque ¿cómo hago ese reconocimiento sin saber un monto sobre el mismo? Tengo que estimarle un monto. Entonces, yo identifico que la institución tiene ese activo, le tengo que asignarle un monto. Cuando yo hago eso, el reconocimiento y medición son como hermanos en ese sentido, y yo puedo hacer un asiento. Hablamos de que hay una medición inicial y una medición posterior. Yo hago un asiento a diario por el reconocimiento de la maquinaria cuando la adquiero por primera vez, y hay una medición de la maquinaria al cierre, por ejemplo. Aquí aplica algo similar a las NIF que ya ustedes conocen, y entonces ese activo, por ejemplo, se podría deteriorar o se podría reevaluar, depende del modelo. Entonces,
La medición es asignarle un monto a ese activo que ya hemos reconocido. Presentación es colocar ese activo adecuadamente en los estados financieros. Entonces para la presentación tengo que cumplir lo que nos dice la norma y dejarlo como un activo en la sección de activos, como un activo no corriente, por ejemplo. Revelación. La revelación tiene que ver con las notas de los estados financieros. Entonces, ¿qué es lo que voy a revelar? Elementos como la base de medición, si es un activo que se lleva al costo, al valor razonable, es decir, que si tiene revaluaciones, que tiene el deterioro, cuál es su vida útil, ¿verdad? Son todos aquellos elementos adicionales de información para poder entender la transacción, porque dijimos que el estado financiero se tiene que entender por sí solo. Estos cuatro criterios, reconocimiento, medición, inicial y posterior, presentación y revelación, son los mismos criterios que ya sabíamos manejan las NIF para cualquier activo, bueno, para cualquier partida. Más bien, perdonen que usar la palabra activo. Para cualquier partida, todas las partidas de los estados financieros tendrían esos cuatro componentes. Pero yo tengo que hacer políticas contables, como vamos a ver en el siguiente tema, para cada partida, de manera tal que uno entienda cuál es ese reconocimiento, medición, presentación y revelación. Em, Aquí ya vamos terminando. Vamos a ver nada más qué hora tenemos. Estamos bien. Más o menos vamos terminando por ahí las 3 para que ya puedan hacer la evaluación y ahorita hablamos sobre ello. El capítulo 6 es el reconocimiento en los estados financieros. Dijimos que el reconocimiento se incluye la cuenta como tal, por ejemplo, incluir ese activo, pero mm, tal vez no sea tanto acá, pero si la institución hubiese recibido un activo en consignación como un inventario, pues ellas no son las que van a recibir el beneficio económico de ese inventario. Entonces, por ejemplo, eso es un dato que tal vez yo no reconozca en los estados financieros. Nosotros hacemos el reconocimiento de una partida en los estados financieros cuando cumplen con dos criterios. Uno es el de probabilidad, cuando es probable que fluyan beneficios económicos o potencial de servicio. Y lo segundo es que cumple una medición confiable. Es decir, que debe ser posible medir el elemento de forma confiable, que yo le pueda asignar un monto a partir de una base lógica. Entonces, cuando cumple con esas dos características, yo puedo hacer el reconocimiento de la partida en los estados financieros. Nos dice que el reconocimiento de activos y pasivos también requiere una evaluación continua para reflejar los cambios en las condiciones económicas o de servicio, que es lo que mencionaba ahora. Yo tengo una medición inicial y una medición posterior. No es nada más que llegué y digité ahí el monto del activo y se terminó. No, no. Si cada cierre contable, aquí también en el sector público, igual que en el privado, hay que ir y actualizar ese monto. No sé, tal vez un elemento que vimos en algún momento en Intermedia 2 que tenía un criterio de variabilidad muy grande son los instrumentos financieros, porque cotizaban en bolsa. Entonces se actualizaban muchísimo con cada cierre. Ese tipo de elementos aquí también tenemos que hacerlo, porque sea público no significa que esa misma lógica haya cambiado. Es exactamente lo mismo. Las partidas tienen una medición inicial y una medición posterior al cierre. O tal vez en algunos casos inclusive antes del cierre, porque ya hay información, digamos, de que el valor ya no procede. Algunos elementos, estamos en el capítulo 6 de reconocimiento, paso al capítulo 7 medición de los activos y pasivos en los estados financieros. ¿Cómo mido esas transacciones? Bueno, debo decirles que cuando vean el marco conceptual y también la presentación, ahí encontrarán que hay otras bases de medición. Lo que pasa es que es muy extenso. Yo puse aquí las más utilizadas. Pero les decía que tenemos que identificar un monto para la transacción y poder reconocer los estados financieros con base en ese monto y que ese monto tiene que ser razonable. Entonces, hay varias técnicas para determinar el monto. La primera es el costo histórico. El costo histórico es el valor original en el momento de la transacción. Por ejemplo,
ahora mencionaba que tal vez teníamos una maquinaria. ¿Cómo reconozco o cómo mido la maquinaria? Bueno, si la estoy comprando, pues tengo una factura y la factura dice cuánto cuesta. Entonces, yo hago mi registro por lo que dice la factura. El costo histórico es el valor que yo pagué en ese momento. El valor razonable es un valor de mercado, es un valor posterior. En algunos casos, yo no conozco, de hecho, ese costo histórico, tengo que irme a un valor razonable. Por ejemplo, una donación, yo no sé cuánto costó eso. Entonces, yo me iría a un valor razonable. Un valor que está en el mercado, en una transacción ordenada entre partes. Es decir, si yo fuera a comprar eso mismo hoy, ¿cuánto vale? Por ejemplo, tenemos el valor en uso, que es cuando más bien tenemos que descontar los flujos de efectivo futuros esperados. Entonces, en algunos casos, principalmente cuando vamos a medir deterioros, no nos basamos en valores históricos, en valores razonables, sino en valores en uso, en valores futuros. ¿Cuánto es lo que esperamos que eso genere en el largo plazo? Y lo vamos a traer a hoy. Esa es otra forma de evaluación. Y el último es costo de reposición, y que es el costo actual para adquirir o reproducir un activo con características similares. Por ejemplo, que yo construí un edificio hace 20 años, ¿cuánto me costaría hoy volver a hacer un edificio igual con las mismas características? Entonces es un costo de reponer algo igual, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado porque se parece un poco a valor razonable, pero tiene más que ver, por ejemplo, cuando yo haga este tipo de desarrollos a lo interno. Hay otros métodos de evaluación que lo podrían consultar, reitero, en el marco conceptual. Y ya con esto cerramos esta sesión. Sería la presentación en los informes financieros con propósito general. Como vieron ahora en el Excel que descargué, bueno, en los Exceles que están ahí en el portal, que tal vez no los vamos a ver, pero ahí están para que ustedes los guarden, los vean en algún momento. Hay varios estados financieros, pero como mínimo estos son los que tenemos que generar. Un estado de situación financiera. Eso ya ustedes lo conocen, NIC 1. Que bueno, aquí sería NIC SP1. ¿Qué es lo que presenta eso? Activos, pasivos y patrimonio. Y esto tiene que cumplir con la ecuación contable de que activo es igual a pasivo más patrimonio. Desempeño financiero. ¿Qué es eso? Un estado de resultados. Son ingresos y gastos y cambios en el patrimonio neto. Como es ingreso o gasto, generaría un superávit, un déficit que afecta ese patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo que detalla las entradas y salidas de efectivo durante el periodo. Ni que se, bueno, ni que se tres en este y el que ustedes ya conocen, NIF 7. Y las notas explicativas complementarias y que amplían la información presentada en los estados principales. Pero como les decía, es mucho más amplio aquí en el campus. Yo les coloqué varios. Estaría el formato, bueno, aquí se hace normalmente un balance de comprobación, un estado de cambios en el patrimonio, un estado de deuda pública, un estado de flujos de efectivo. Aquí también está el formato de las notas de los estados financieros. Y en el Excel, es que lo cerré. No, aquí está el Excel, qué raro, no puedo proyectar el Excel. Bueno, ya sé, aquí. Y en el Excel hay otros. Está el balance general, que es el estado de situación, el estado de rendimiento financiero, el estado de la situación de los bienes, de la evolución de los bienes y la información financiera por segmentos. Y bueno, esa es una lista de instituciones del sector público. Y en el caso costarricense también hay otro estado que es particular para nosotros, que es el estado de presupuesto. Bueno, eso vamos a andar más en el último tema. Pero bueno, eso proviene del capítulo 8, la presentación de los informes financieros, que ya son resúmenes ejecutivos de todas las transacciones resumidas de un cierto periodo. Y con eso, ven que puntual, con eso termino
el tema. No sé si tienen alguna consulta.